Somos ICNEMI. Nos dedicamos a la atención psicoterapéutica y psicoanalítica de personas que han sufrido experiencias traumáticas que han dejado como consecuencia estados de depresión, ansiedad, angustia, frustración y miedo, así como también generan conductas de lucha, huida, negación y autodestrucción. Acompañamos los conflictos emocionales de nuestros pacientes para ofrecer mayor bienestar personal. A través de la escucha, ayudamos al paciente a confrontar, elaborar y reestructurar los conflictos mediante su análisis, enfrentando situaciones inconclusas que le permitan resolver lo inconsciente para adaptarse de manera más saludable a su proyecto de vida. A través de la escucha, ayudamos al paciente a confrontar, elaborar y reestructurar los conflictos mediante su análisis, enfrentando situaciones inconclusas que le permitan resolver lo inconsciente para adaptarse de manera más saludable a su proyecto de vida. Nuestro equipo. Doctora Jacinta Sánchez Ulloa, psicoanalista. Doctora María Luisa Rodríguez Hurtado, psicoanalista. Maestra Mari Carmen Zorrilla, psicoterapeuta, psicoanalítica. Maestro Sergio Adrián Velázquez Rangel, psicoterapeuta, psicoanalítica. Psicóloga Paula Alicia Palacios Ramírez, psicoterapeuta, psicoanalítica. Mitzi Carrasco Rodríguez, terapeuta del lenguaje, afasia. Doctor Gerardo Anguiano Sánchez, psiquiatra. Brindamos terapia emocional a personas con afasia y o a sus familiares. El acompañamiento psicoterapéutico es fundamental y forma parte de la rehabilitación del paciente con afasia para elaborar las pérdidas de la comunicación, de los vínculos afectivos, la autoestima, el trabajo y la recuperación de su independencia y autodeterminación. Terapia individual y grupal. Talleres, cursos y seminarios. A raíz de la situación actual por el COVID-19, ofrecemos solo sesiones en línea. Compártenos tus dudas y comentarios. Tenemos un espacio para ti. ICNEMI. icnemi.mx@gmail.com. WhatsApp 55 27 60 27 82. Facebook ICNEMI. Buenas tardes, soy la doctora Jacinta Sánchez Ulloa y dirijo al Centro Interdisciplinario de Psicología y Psicoanálisis que acaban de mirar y escuchar y se llama ICNEMI. Pero antes que nada, muchísimas gracias al Centro Universitario Cultural por la generosa invitación del prior Fray Gonzalo Ituarte Verduzco para trabajar con ustedes, los jóvenes en tiempos de pandemia. Y tanto el CUC como ICNEMI somos dos espacios para cada uno de ustedes, donde tienes la oportunidad de conocerte a ti mismo y resolver diversos problemas que nos ha generado esta crisis de la pandemia. Mi título o mi conferencia se llama COVID igual a soledad y modificaciones en el cuerpo. Pero les voy como a explicar un poquito lo que tengo como para compartirles. Es el video que vimos y también les voy a compartir esta presentación, el Prezi, donde estamos aquí ICNEMI y CUC, donde está ICNEMI, que lo que dice ahí es ayuda a vivir, y la ponencia que es COVID igual a soledad y modificaciones del cuerpo,
Y un detalle donde estamos finalmente basados sobre el psicoanálisis, donde lo que es importante cuando llegas a un espacio con nosotros, lo que va a ser básico es tu voz, ¿no? El lenguaje, las palabras que utilizas, cómo lo estás conjugando, todo el hablar que tienes, eso, todo eso va a ser cada emoción que vas a ir sacando, todas. Así que, como que a partir de esto, voy a empezar con un poema que me encontré de una colombiana que se llama Samara Díaz y es de 1996, que se llama Lo que no se detuvo. Lo que no se detuvo. Un virus ha hecho que el mundo se detuviera. Se han cerrado fronteras, se han pospuesto los viajes y las ceremonias de grado concluyeron. Un virus ha recorrido el planeta entero para visitar a los que viven del día a día de su trabajo y también a los que acostumbran a comer caviar los viernes en sus yates. No ha distinguido clase social, raza, ideología política o género. Ha sido la parca viajera, paseándose por los continentes y adelantando a su paso el sueño eterno de la vida. Parece que el mundo se ha detenido. Ni el metano, ni el dióxido de carbono siguieron contaminando. Las fábricas cerraron, los gimnastas también, y las iglesias vacías. El tiempo se detuvo. El caviar siguió en el congelador, el yate en la orilla, y las mentas y los dulces del vendedor ambulante se las está comiendo a escondidas su hijo de 8 años. Los bancos se preocupan, los gobiernos también. Los hospitales no dan abasto y los muertos no alcanzaron a despedirse de sus vivos. Las leyes cambiaron, la cuarentena apareció y el tiempo se detuvo. Pero en casa, en muchas casas, el miedo, el agresor, el golpe, el grito y el insulto no se detuvieron. Escogí este poema porque refleja muchos aspectos a lo que ha sucedido en esta pandemia. Les voy a resaltar el último párrafo en que la convivencia familiar y en espacios pequeños curiosamente ha generado espacios de violencia. Pero en casa, en muchas casas, el miedo, el agresor, el golpe, el grito y el insulto no se detuvieron. Retomando un poquito al inicio, quiero primero compartirles cómo surgió ICNEM, acompañado un poquito con esta pandemia, para que puedan comprender por qué pueden encontrar un espacio para cada uno de ustedes. Cada joven en esta pandemia puede encontrar su espacio. Yo, por ejemplo, nunca pensé que me iba a tocar una pandemia, si tendríamos que aislarnos, si tendría yo que dejar mi consultorio, no ver a las amistades, no poder ir al cine o a conciertos, no hubiera dejado una comida, una cena con un amigo o una amiga. Todo eso se cerró. Este mes voy a rescatar mi consultorio y siempre he estado viva, pero igual que ustedes y con diversas actividades, les voy a explicar. O sea, les quiero explicar lo que es mi inicio a este centro, junto con algunas situaciones similares a la pandemia. Hace 13 años estaba haciendo mi doctorado en Santiago de Chile. Uy, lo siento. Pues les digo que estaba haciendo mi doctorado en Santiago de Chile y me atropelló un metrobús que se llama Transantiago. Aquí ven cómo era ese camión.
Pues fui a dar a una clínica donde me atendieron, que es la que está al lado, pero creo que lo tapa el otro anuncio. Pero bueno, es una clínica que me atendieron increíblemente. Y fueron los primeros años en etapas rudas, difíciles, para rescatar a los primeros meses que estuve ahí. Primero despertar, porque estuve en coma. Volver a caminar. Volver a hablar. En algún momento cantaba, no me callaba, no me entendían nada, no comprendían qué quería yo decir, pero finalmente hablaba mucho, a mi modo. Tenía yo como mi lenguaje. Les digo que es como cuando eres bebé y empiezas a hablar, pues lo rescatas, ¿no? De algún modo feo, pero finalmente es lo que empiezas a hablar y eso se llama afasia. Pues tenía que rescatar todo eso y tenía que empezar a volver a decir lo que estaba pensando y lo que quería decir. Y estaba lastimado todo lo que se lastimó cuando me atropelló este camión. Lo que hizo fue perder mi voz. No tenía yo la capacidad para hablar, no podía memorizar, no podía explicar, no podía pensar, reflexionar, meditar, detallar, mucho menos matemáticas en la que siempre he sido mala, pues con dramas después de un accidente, pues era toda una telenovela dramática. Pero finalmente lo que más me dolió en ese tiempo y todavía me duele, tiene que ver con lo que amo. Poder rescatar mi psicoanálisis, poder rescatar mi consultorio y poder escribir, porque pareciera que eso murió. Igual está en proceso, pero ya voy a 13 años en eso y yo creo que tendremos que asumir que mi redacción no es mi punto fuerte, pero finalmente me dedico al psicoanálisis. No tengo yo que hacer poesía ni escribir demasiados libros. Lo que me interesa es ir rescatando esa parte donde pueda yo compartir lo emotivo con lo que voy pensando y con lo que puedo compartir. Y creo que es lo que me interesa hoy, poderles compartir lo que fue en mi historia, en una pandemia mía, en ese sentido, en ese tiempo. Y ahora estamos, tanto ustedes como yo, en una pandemia que va siendo como muy difícil, muy agresivo todo lo que ha pasado. Ha sido algo verdaderamente triste y frustrante en todo. Por ejemplo, así como yo empecé a rescatar mi lenguaje, que era con muchas terapias y con mucha gente que me estaba apoyando, vamos rescatando un poquito de las cosas que ustedes empezaron a perder, ¿no? Lo que empezó a ser difícil era lo que hacían diario, ¿no? Ir a la escuela, o ir a una fiesta, o ir a ver a un amigo, una amiga, a ver al novio o la novia. Lo que haces cotidianamente, ¿no? Algunos se suben al transporte público o al coche y es llegar a algún espacio, pero en estos camiones, peceras, todos estos taxis, Ubers, etcétera, es difícil porque tienes que empezarte ahora a protegerte, porque en ese tiempo no sabes si alguien tose, si alguien tiene sudor, si alguien tiene agobio, si alguien ha estado limpio o no, ha estado preocupado o no. Pareciera que antes, al subirte al camión, pareciera que tiene como todo mundo que acomodarse. Algunos te empujan, te quitan, te pisan. Va siendo todo una telenovela poder ir de un lugar a otro en esos espacios, ¿no? Ya que llegas, puedes ir por tu café en la universidad, puedes fumarte un cigarro y platicar con tus amigos. Y eso parece que se concluyó.
¿no? Todos a casa, todos encerrados, todos aislados y todos tenemos que limitar eso, toser, em, embarrarte a la gente cuando te subes al camión. Ha sido muy difícil volverlo a rescatar. La familia, por ejemplo, ahora, ¿no? Ante la pandemia te piden algunas cosas, te piden que permitas decir o explicar algo, te piden estar en la escuela en línea y en algunas cosas o en algunas familias piden ayuda a quienes trabajan alguno o alguna, y en esa situación como que les duele, ¿no? A veces pareciera que todos deberíamos de tener dinero, todos deberíamos de estar bien y todos deberíamos de tener como la posibilidad de estar perfecto, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes que han perdido a sus padres o familiares? Pareciera que se han enfermado, han tenido en el inicio, probablemente algunos murió algún familiar, algún padre o madre, o algún amigo, alguna amistad, y esas situaciones van siendo verdaderamente tristes, impactantes y doloroso cómo se fueron, ¿no? Creo que esas situaciones las tienes en el corazón, en la cabeza, y nunca los vas a olvidar porque han sido situaciones que no lo esperabas, ¿no? Mucho menos ante una aparentemente gripa, ¿no? Lo que pasa es que luego empieza como a cerrar como el respiratorio, todo el aparato respiratorio a impedir que puedas respirar. Algunos de ustedes también han ido a fiestas o quisieran haber ido a fiestas, pudieran o ahora están yendo a algunos espacios donde puedan rescatar las relaciones que tenían y se están protegiendo muchos y a veces no, justo para no contagiarse. Y espero pensando en no contagiar a nadie. ¿Ha sido algo difícil para conocer a alguien que te guste o viceversa, porque quisieras compartir tiempo con esa persona y asusta, ¿no? Retomando mi atropello, por ejemplo, finalmente no es algo que se contagiaba, pero sí es algo que me interesa ver cómo hay algo que te tira y cómo vas a ir rescatando las cosas. Ante mi atropello, les digo, fue algo grave, ¿no? Impidió mi doctorado que estaba realizando allá en Santiago de Chile. Era difícil ver a mis amistades, aunque algunos siempre me iban a saludar al hospital. La familia, pues es difícil porque ellos todos viven aquí, yo me fui a Santiago de Chile y era muy difícil. Inicié también como mi trabajo en las relaciones con los psicoanalistas allá, obviamente terminó, pero lo que me interesa es poderles compartir que, por ejemplo, para rescatar mi trabajo al volver, no tenía ganas, no tenía intención, no tenía ni sueño en volver a esto, pero en algún momento me llamó un exalumno que me buscaba en Facebook, que me saludaba en Twitter, en estas situaciones. Y había 3 personas, pero en particular este joven que me pedía, y pedía, y pedía, y pedía. Él había sido un exalumno y como que de muchos modos solicitaba el vernos en psicoanálisis, volver a ir a psicoterapia. Y en ese momento pensé, no tengo por qué impedir más haber estado en coma y mantener en esa situación. Yo creo que vale la pena empezar a salir y empezar a hablar. Así que en mis ponencias, como en esta, que han haber escuchado algo que leí mal o algo que dije como chueco, pero sucede que estoy viva, no se me ha ido completamente la fascia, pero son detalles y son errores que te pueden pasar al presentar algo y que quisiera no borrarlo, sino demostrarles que
Finalmente, aunque sigo en la terapia para la redacción y mantengo mi psicoanálisis, he ido rescatándome desde hace muchos años. Así que tengo algunas lesiones por la fascia y nadie en estas circunstancias quedará mejor ni al 100% como estaba, ni otras personas que tengan afasia, pero en mi caso les puedo compartir la mía. Hay muchas lesiones y nos acercamos como a la mayoría, pero ninguno vamos a estar, como les digo, al 100%. Finalmente, lo que me interesa es mi trabajo en el psicoanálisis. Y lo que amo es mi profesión en mi psicoanálisis y en el centro que acabo de abrir. Este que acaban de ver el video, que se llama ICNEMI, esta palabra viene del náhuatl y significa ayuda a vivir, que finalmente esto es el modo en el que me ayudó el ayuda para salir del silencio. Lo que yo buscaba era rescatar mi voz y lo logré. Lo primero que hice al volver a México, pude ir a mi psicoanálisis. Quise poner mi consultorio y el centro también lo hice. Ambos siguen creciendo. Así que la vida, ante un golpe y ser grave, aparentemente se suspende. Es una pausa a veces a todos tus sueños. Pero en el tiempo en que hay esa pausa, mejoras. Estás a terapia, estás en el rescate. Nosotros en la pandemia, pues finalmente estamos cuidando la salud, cuidando las fuerzas que tenemos que necesitar para rescatar la vida, ¿no? Entonces, en ese tiempo nos rescatamos y retomamos la vida. En este tiempo que les comparto en Chile, acudieron a mí allá mucha gente, muchas personas a quienes siempre les voy a amar, porque me han ayudado en ese día, por decirlo así. En esta pandemia, algún día me acompañaron a dar unas jornadas sobre la fascia y ahora estoy dando pasos ya sola, bueno, desde hace mucho, pero respecto a la fascia. Finalmente he vuelto al mundo y he vuelto a todas las situaciones en las que a veces me equivoco, ¿no? En este que ven la gente deprimida, ven los niños tristes, todo lo que pasa en las familias. Pero bueno, volviendo a lo que les estoy diciendo, vamos a rescatar todo esto. Vamos a rescatar de uno en uno tu familia, tu pareja, tus amistades, tu licenciatura, todos los estudios que están haciendo algunos de la maestría, doctorado, incluso los chiquitos, ¿no? Los que están empezando su preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, todos los pasos que estamos haciendo en el aprendizaje. Los trabajos, quienes están en prepa, licenciatura, empiezan a trabajar. Hay gente que en la pandemia perdieron el trabajo, hay que rescatarlo, hay que buscar modos en volver al espacio que perdimos. Así que con todas las barreras que nos pone el COVID y para estar sanos y para restablecer la salud mental en estos 2 años que han pasado casi, y rescatando un poquito el poema que les compartía, que era un virus del que hablaba en ese tiempo, hay un tema que, que finalmente por lo que abre los temas que estamos compartiendo con ustedes, los jóvenes en pandemia, no es lo mismo que vamos a hablar sobre el COVID, lo que sucedió el 23 de enero de 2020, donde era toda la muerte, la angustia, la ignorancia, el dolor, el terror, y ahora, habiendo vacuna, estar como más claros de lo que tenemos que protegernos respecto a todos los nuevos hábitos, ¿no? De la salud. También hay una parte increíble de la población mundial que tiene la vacuna. Aquí se ha vacunado mucha gente que ya les da la posibilidad de empezar a la escuela. Los chiquitos sí
preocupan quienes están yendo a la escuela, porque también extrañaban a sus amigos y extrañaban el cariño a la escuela. Y espero que también les hayan dado toda la educación que tenemos, ¿no? Proteger nuestra nariz y nuestra boca, porque ese es el modo en el que podemos contagiarnos solo por estas áreas, ¿no? Y finalmente, lo que creo que es interesante es ver que el COVID lo que hizo fue cambiarnos la vida. Encontramos nuevos hábitos, ¿no? Lo que les estaba diciendo para protegernos y vivir. Aunque nos aislaron y nos aislamos con una serie de consecuencias anímicas y físicas, la tecnología nos ha ido llevando por este aislamiento. Podemos ver a los amigos, podemos ver a los familiares, podemos utilizar el Zoom, podemos ver o estar en clases, podemos yo atender pacientes en psicoterapia. Buscamos abrir caminos para esta comunicación, para no olvidar a la gente que queremos y para poder mantener nuestros estudios. Ya la mayoría de las personas estamos habituados, por ejemplo, a usar el cubrebocas, manos limpias, guardar la distancia necesaria y procurarnos la salud sin asustarnos de una mini gripa de cada año. Tenemos que ir ubicando cuál es la diferencia en si tienes fiebre, si es una situación en la garganta difícil, algo en lo que te empieza como a cerrar todo este respiratorio. Y no tenemos que olvidar lo que ya perdimos durante este año y más de medio. Perdimos independencia, perdimos la convivencia, perdimos los ingresos y en algún momento podremos rescatarlos, pero perdimos, o mucha gente, perdón, perdió su vida. Algunos perdimos la salud un tiempo y otros perdimos a seres queridos, familiares y amistades que les decía hace poquito. Porque este sí es un drama. Esto es afortunadamente lo que nos ha dolido, pero podemos empezar a ver, por ejemplo, las estadísticas internacionales que lo que están mostrando es que el COVID va a la baja. Gracias a la vacuna y a todos los estudios de las medicinas que están haciendo, están poniendo ya nuestra atención y como bajando un poquito la angustia, porque no sabemos de dónde nos podemos contagiar. Independientemente de eso, lo que me importa es rescatar todo lo emotivo y todas las acciones que llevamos a cabo. Voy a resaltar unos efectos del COVID que al menos yo percibo, que es la depresión, la angustia y el coraje. Algunos de ustedes lo habrán visto en distintas situaciones en las que se sienten como muy felices en estar en casa, en estar haciendo lo que a ustedes se les antoja como para poder hacer juegos y estar como en situaciones como muy enchufado en las cosas que te están gustando y a gritos y emociones y demás, empiezas como a hacer muchas cosas como tuyas y muchas de gusto a ti, de sueño tuyo, de mejorar lo tuyo, pero específicamente en eso, en cosas tuyas, en cosas que te gustan a ti y en cosas que van siendo situaciones que no tienen nada que ver con el COVID, que no tienen nada que ver con la casa, que no tienen nada que ver con tu familia. Cuando nos enfermamos de algo, nos frenamos en ver qué es lo que nos está pasando, de qué y cómo, ¿no? Si es una enfermedad del estómago, si es gripa, si es migraña, si está saliendo, ¿no? Porque esa angustia creo que tiene que ver con situaciones entre los que estoy compartiéndoles. Casa, escuela, las amistades y finalmente creo que lo que nos duele mucho es todo lo que va relacionado a la respiración, ¿no? Em, Parece que el COVID es un virus complejo en el que va a mezclar diversos órganos, pero en el aspecto
básico y en lo que altera gravemente es este aparato, la respiración. Y tenemos siempre que recordar que la primer bocanada del aire que hiciste es cuando naciste, ¿no? Y o tu vida o la vida de quienes se fueron terminó ante el último suspiro. Pero mientras estamos vivos, esta respiración, compañera de todas tus emociones y todos los sentimientos, está la respiración tranquila del bebé, la respiración detenida ante el susto, la respiración agitada del deportista, la respiración ritmática del nadador, la respiración agitada en el acto sexual y así muchos otros ejemplos de la respiración. Como vemos, cada respiro está identificado a lo que vivimos o sentimos y es en los actos o ya en lo personal nos distingue quién ronca o no, quién duerme libremente o aquellos que se hacen como un nudito complejo que no permite respirar nada, como que parecía que se están ahogando, ¿no? Las alergias nos impiden espacios y cosas que a veces nos alteran de diversos modos. Hay comidas que nos empieza a hacer difícil el respirar o como que nos pica algo. También hay como soñamos, tenemos sueños libres y muy hermosos que estamos respirando bien, respiramos felizmente, pero cuando llegan las pesadillas, de repente nos angustiamos cuando llegan esos, cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a preocuparnos, cuando algunos gritan o cuando no estás en el sueño, por ejemplo, hay un coraje, una desesperación y una frustración increíble, la prisa que tienes para llegar a algo, cuando envidias algo, distinto cuando te enamoras y te encuentras con el hombre o la chava que te gusta. Si pierdes un trabajo, tu respiración es otra, porque te congojas y te da una tristeza y a veces rabia, ¿no? En otro sentido, si ganas un espacio laboral o encuentras un espacio mucho más amplio y más reconfortante, tu respiración va a ser distinta. Aquí tu vida y tu respiración es mucho más pesado o más ligero. ¿Ganas espacio o no? Si te falta algo en casa o en el espacio laboral, ¿te pesa o te agobia? En resumen, cada vivencia y el modo en el que lo que sentimos, sea algo bello o dramático, tendrá una respuesta respiratoria. En resumen, en cada acontecimiento de la vida siempre va a venir esta respuesta respiratoria que va a coincidir con lo que vas sintiendo. Por ejemplo, quienes acuden al yoga siempre encuentran una disciplina que les permita desarrollar como la capacidad de armonizar la respiración, mente y cuerpo, ¿no? En el psicoanálisis podemos encontrar la fórmula de armonizar en cada paciente la mente y el cuerpo. Quien acude al psicoanálisis a través de su actitud corporal nos va a dar pistas para detectar y resolver problemas. Por ejemplo, quienes se comen las uñas, quien tartamudea, quien camina como rápidamente o quien va lento, quienes van viendo el piso cuando van en esa angustia, quienes no se arreglan, en situaciones en las que, por ejemplo, llegas o puedes llegar tarde a exámenes, puedes llegar tarde a algunas situaciones o puedes llegar tarde a todo. Hay algo que quieres buscar en todos los espacios a los que acudas. Puedes llegar en una situación preocupado a ver si todo está listo o no, si hay que ayudar o no. Hay algunos que no pueden ser solidarios. Hay gente que tiene una autoestima bajo. Algunos tienen una incapacidad increíble de ayudar a otros. Y en todas estas situaciones se está evidenciando un problema o una carencia. Si volvemos al COVID, que nunca lo he dejado,
quién es o fue parte del COVID, ya sea que haya sido asintomático o no, y ya haya superado esta enfermedad y con las secuelas que a algunos les deja, o alguno que fue entubado, pasaron por un proceso de asimilación o negación y pasan por el terror, por la angustia y la desesperación. Ante lo anterior y haber tenido COVID, surgen síntomas graves, profundos ante la pandemia, porque aumenta cada persona ante la depresión, ante la ansiedad y ante un estado complejo de coraje, de enojo, como que pareciera que nos deja con un cansancio increíble. Pero parece que quienes tenemos esta generación que nos ha tocado el COVID y que nos ha tocado el inicio, parece que estamos llenos de la tristeza, de la angustia, de la depresión, la violencia y el miedo. Parece que aquí lo que estamos empezando como a enfrentar, ante lo que estamos tratando de como rescatar de lo que hemos hecho, de lo que estamos como tratando de ver, de lo que estoy, o al menos en ICNEMI podemos ver que la gente que llega a terapia, quienes están buscando la ayuda psicoanalítica, los que quieren la psicoterapia para mejorar algo, algunos esperan que todo pueda como ser un aspecto de mejorarnos, te arreglas, no te me deprimes, no te quedas en ese shock, esperas que te escuchen, esperas que te pongan atención y esperas que todo el mundo pueda tener la posibilidad de darte ese espacio, de darte ese cariño, de darte ese oído, de darte esa respuesta. Que esa batalla no sea solo recuperar el oxígeno, sino también recuperar todos los cariños que tienes. Porque todos cuando somos pacientes, ya sea de médico, de psicoanalista, en donde sea, así como los familiares, siempre vamos a compartir el susto y la angustia que empezamos a compartirlo durante el año que pasó y que vamos a concluir en diciembre. Parece que toda esa recuperación anímica y física tiene que volver necesitas como acudir a un profesional. En psicoterapia, el paciente se va a recuperar ante eso, ante la palabra, porque esa palabra te va a dar y le va a dar al psicoanalista lo que pasa, lo que sucede dentro de uno mismo. El analista va a acompañar al paciente para que pueda entenderse y pueda expresarse y dar un cauce a sus angustias y sentimientos y pueda ir desbloqueando todo lo que había escondido en su inconsciente a través de las palabras. Podemos pensar que la ayuda de un analista es complicada, que sea cara o sea innecesaria, pero no es así. Ya sea en el CUC o en ICNEMI, les ofrecemos la oportunidad de recibir ayuda profesional y tratando de adaptarse al paciente y a su circunstancia. El lenguaje y cada palabra nos ayuda a sacar lo que está escondido o lo que está representado en el cuerpo y en las relaciones que vamos teniendo, y lo hemos notado ante el COVID. Ante cada palabra, cada una de ellas es pulsional. Esto quiere decir que cada palabra va a significar o va a satisfacer algo que está retenido y que al hablar, lo que vas a hacer es hablar. Lo vas a escuchar y estando en el silencio, vas a escuchar y vas a ser escuchado y vas a permitir que suceda tanto el placer junto al dolor y puedas pensar, analizar, elaborar, digerir, por decirlo así, lo que no logras compartir para que lo puedas escuchar y te puedas escuchar, porque eso es lo que te va a sanar. Vamos por un camino doloroso en un espacio que vas a estar acompañado, pero en tu soledad, donde puedas irte descubriendo y te puedas ir
conociendo y te puedas ir reestructurando todo lo que te tiene lastimado. Ante la fascia, por ejemplo, sentía que no podía yo hacer como nada. Parecía que ninguna situación estaba em, libre, como que si perdiste la voz, ya no tienes nada que pudieras empezar a mejorar, a presumir, a hacer más metas, a hacer más cosas. Pareciera que los planes de repente no fluyen, no se me salen así, como que los tengo todos, pero no salen, ni siquiera fluyen, así como científico para hacer tantas las millones de vacunas que hicieron hasta llegar a las que tenemos para poder empezar a salir todos de la angustia, que en algún momento estará también la parte en que concluya el COVID en o sea, en los espacios, ¿no? Finalmente ahorita, en este semáforo verde, las escuelas superiores como las preparatorias, las universidades ya están reanudando las clases de un modo híbrido. Quienes no se han vacunado, ojalá puedan irse a vacunar. Algunos sé que piensan no tomarlo, pero sé que la vacuna es el modo en el que no vas a pasar los dolores que, que produce el virus. Y finalmente no tienes que ir a dar al hospital como le fue a los primeros que pasaron por el COVID, ¿no? Entonces, cuando vayas a la escuela tienes que, ojalá, estar vacunado, pero siempre tienes que cubrir con estos cubrebocas y mantener una sana distancia y lavarte las manos frecuentemente. Esto es importante para recalcar que los jóvenes deben responsabilizarse de sí mismos y de los demás, siguiendo esas normas y no quebrantarlas. Hay que tener en mente las consecuencias de no seguir de no seguir estas normas que acabo de decir, para que no puedan cerrar otra vez las escuelas, los parques, los cines, para que pudiéramos volver a todo lo actual, a todo lo que hacíamos, pudiéramos un día ya de perder del cubrebocas, para que no volvamos a estar en el encierro y en la soledad. Eso nos corresponde a empezar a buscar la salud, empezar a salir de todo lo que estábamos pasando en la pandemia. Por eso hay que responsabilizarse ustedes y de los demás. Hay que asumir que buscan el cariño de las amistades, lo sé, y del apoyo, pero guardando las normas, todo se puede realizar. Porque ha habido también un gran estrés en todas las universidades. En cada clase y en las relaciones con tus compañeros y tus amistades, muchos mantienen las relaciones, algunos a gritos y brincos, como les decía, y en los juegos como que de repente están grítese y grítese, o algunos empiezan a buscar amistades en las que solo llamen para hablar y hablar y hablar y platicar y platicar y platicar y platicar hasta que se agoten. Otros se encierran entre libros, entre la música, algunos en el Lego, algunos en dibujar o pintar. Y todas las cosas que pueden entretener a alguien en la juventud, en la adolescencia, en los niños, en todo el mundo, siempre estamos buscando ese cariño que pareciera que la pandemia desapareció, ¿no? Y creo que tenemos cosas muy hermosas cada uno y podemos compartirlo. Queremos siempre, incluso de lo angustiante y lo triste que hemos vivido y de haber estado en un encierro, parece que hay un virus grave que lo vamos a detectar un día y vamos a aterrizar lo que nos va a permitir rescatar cada quien tu vida. Hay muchas áreas en la vida y en los estudios que pareciera que nos van acompañando, pero se frenó. Parece que se terminó con la pandemia porque no todos tienen el hábito de ir a psicoterapia y hay gente que no ha podido estar en una relación o en una situación donde puedan ir a mejorar aquellas cosas que se han lastimado en las ideas, en los sueños, en las metas. A veces hay gente que es muy violento al tocar, al aventar, al pegar.
en los estudios parece que dentro de en línea, como que solo se miran, ¿no? Como que no sé si me están escuchando, no sé si me están atendiendo o no sé si a mí como alumno me está atendiendo el profesor. No sé como profesor si comprendes o no, ¿no? Como que es un momento importante porque es donde empezamos a conocer el mundo donde vamos a estar, donde vamos en algún momento de trabajar, vivir, disfrutar y encantarnos de aquello que podemos empezar a descubrir, ¿no? Así que, ¿cómo vamos a rescatarnos todos de esta pandemia? ¿Ustedes cómo lo van pensando? Por ejemplo, porque aquí en ICNEMI y el CUC proponemos un rescate solidario de todos los afectados por esta pandemia a través de la palabra, es decir, consultas, conferencias, acompañamiento y ayuda profesional psicoanalítica, porque es algo que nos va a dar la posibilidad de ser escuchado, de sacar todo aquello que nos da terror, que nos da coraje, quienes podemos vacunarnos está bien, quienes no, que puedan comprender por qué no lo quieren y se puedan proteger, que puedan empezar un lugar donde empiecen a sacar todos esos sueños que tenemos y no estar bajo un cubrebocas. Finalmente, le agradezco a todos y a todos que nos han puesto atención a quienes vamos a ir pasando de ICNEMI con ustedes y que vamos a estar algunos jueves para poderles compartir una ponencia que la pueden ver también en nuestra página y en el YouTube para poder rescatar en cada ponencia que les gustó, que les llamó la atención y también en la página de ICNEMI y en la del CUC para rescatar todo eso que van aprendiendo o lo que no les gustó también para ir viendo. ¿Por qué? Porque también aquello que no nos gusta nos puede ir dando voz de algo que nos asusta o nos disgusta. Pero finalmente voy a despedirme en esta, que los veré en otras, pero creo que esta pantalla nos es útil para poder compartir lo valioso que es lo que vivimos en la pandemia, para poder salir y ahora que estamos dando los pasitos en la vida, en cada vida que tenemos para disfrutarla y aprovecharla y crecer en el tiempo que tiene cada uno de ustedes, disfrutarse y conocerse y compartirse ahorita en la pandemia y después, ya sin estos limitantes, pero que siempre sea algo rico y algo bello que es vivir y querernos. Finalmente lo que tenemos que hacer es siempre lavarnos las manos en todas las situaciones que estamos y mantener esa distancia para que podamos estar protegidos y jamás olvidar el cubrebocas. Así que nos vemos en otra ponencia. Bye.